Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a terminar el tema de noxas de la consolidación. ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Cierto? Buen día, doctor. Sí, puede ver. Buenos días, doctor. Muy bien. Bueno, esta parte es importante para que la recuerden rápidamente, se lo voy a decir. Tienen que saber cuándo hay una estabilidad relativa y cuándo una estabilidad absoluta. Esto ofrecido prácticamente por diferentes dispositivos. La estabilidad relativa generalmente lo dan los clavos no medulares y los fijadores externos. La estabilidad absoluta, representativo generalmente placas y tornillos. Esto es muy importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque en este caso inmediata, pero el proceso de consolidación se retrasa. ¿Por qué? Porque solamente te permite la formación del callo endóstico y no así el perióstico. ¿Por qué? Porque has eliminado el hematoma. Ese hematoma fracturario, que ustedes saben muy bien, es el que se va a convertir prácticamente a hueso. Ahí tienen los retardos de consolidación de pseudoartrosis. Cuando prácticamente hablamos de una pseudoartrosis y un retardo de consolidación, lo principal es que tienen que ir a valorar es si tiene movilidad o no el foco de fractura y si tiene buena o una pobre vascularidad, que son los dos parámetros que hay que valorar cuando se trata de plantear un tratamiento quirúrgico en el caso de un tipo de fractura en el paciente, ¿no? Ya saben ustedes que no simplemente es el tiempo, sino más que todo a la fisiopatología. Miren esto. Sino a la fisiopatología que se da. Por ejemplo, ya ustedes saben muy bien que hablamos de retardos de consolidación si el proceso de cicatrización sufre un enlentecimiento, y generalmente ese enlentecimiento se traduce de 3 a 6 meses, ¿ya? Pero que si ustedes logran subsanar el caso de la movilidad exagerada y ya le ofrecen una estabilidad más suficiente, termina haciendo la consolidación normalmente, aunque haya sufrido el enlentecimiento. Pero en el caso de que prácticamente la pseudoartrosis se ha instaurado o todavía ustedes no la pueden diagnosticar, pero saben que ya ese proceso de cicatrización, de consolidación, que se ha enlentecido, que ya han pasado prácticamente 3 a 6 meses, que la movilidad continúa, que al control radiológico ustedes ven un proceso prácticamente fibrótico con formación de una falsa articulación, por eso es el nombre de pseudo, falso, ¿ya? Entonces estarán ustedes ante un proceso que no va a consolidar, en un proceso terminal, prácticamente es una cicatriz fibrosa definitiva, irreversible, que van a tener en los extremos de su fragmento de cualquier hueso fracturado. Entonces ya ustedes la catalogarían como una pseudoartrosis como tal. Y eso se puede deber a una mala técnica, una movilidad muy evidente, o sea, una inmovilidad insuficiente, una inmovilidad mala, o sea, mala inmovilización, ¿ya? Y sobre todo también biológicamente no activos, como son procesos terminales, multifragmentarios, compromiso de arterias nutricias y compañía. Eso te da que hay una mala irrigación. Entonces, estos dos factores pues, te van a llevar a un proceso final de cicatrización, como veíamos cuando hablábamos de los determinantes en la consolidación ósea, cuando veíamos cuándo se forman osteoblastos, cuándo se forman condroblastos y cuándo fibroblastos. Y veíamos que se forman fibroblastos, esta cicatriz fibrosa que ven ahí, cuando existe una muy mala inmovilización y una muy mala irrigación. Ahí están las clasificaciones.
Una clasificación utilizada es la de Judet y Judet, ya sencillamente, prácticamente es basado en la movilidad de los fragmentos y su aporte prácticamente sanguíneo, y él la clasifica en pseudoartrosis hiper, cuando tienen un supercrecimiento, ¿ya? Y se deben generalmente a problemas mecánicos. ¿Qué quiero decir? Aquellas fracturas que han tratado de hacer un tratamiento conservador y hay una exageración en los movimientos de los fragmentos, o han colocado un fijador externo que prácticamente ha rodado sus rótulas y dejan libres los pins, y esto prácticamente hace que ese foco de fractura no sea inmovilizado y que esté suelto. Esos son problemas mecánicos. Luego tenemos la pseudoartrosis atrófica, aquella que no ha producido prácticamente una hipertrofia de esa cicatriz fibrosa. Si bien está en pseudoartrosis, que significa esto aquí, pseudoartrosis, una falsa articulación, así como ven aquí, ven fragmentos, una diástasis, un desplazamiento, un tercer fragmento, y ese tercer fragmento prácticamente separado del fragmento principal. Aquí, bueno, esto porque la conozco la imagen, pero da a entender de que esta fractura pues prácticamente ya lleva demasiado tiempo y no muestra ningún índice de formación de un callo. Más bien tiene bordes que son puntiagudos, y esta es la característica de aquella pseudoartrosis atrófica y se deben a problemas biológicos. A mala irrigación. La tibia, su arteria nutricia, pues entra por la parte proximal, más o menos metafisiario, y tiene toda la comunicación a través del hueso y va desapareciendo mientras va llegando al tobillo. Es por eso que todas las fracturas que son por debajo del istmo, esa parte más estrecha del canal medular, porque va desapareciendo la irrigación, pues prácticamente son de peor consolidación. Se retardan o incluso terminan siendo insuficientes vascularmente, que terminan en pseudoartrosis, porque la gran vascularidad está más proximal y no así distal. Entonces, y muchas veces esa arteria nutricia tiene una arteria nutricia accesoria que es bien diafisiaria, bien centromedular. Me la he topado unas dos veces prácticamente en un acto quirúrgico, ¿no? Como cuando ustedes están haciendo la fijación interna con placa, puedes ver que el hueso sangra, prácticamente sangra, y cuando empiezas a buscar, ves que es por su arteria nutricia. Y generalmente esa arteria nutricia la encuentras bien diafisiaria, bien al medio. Y este pudo haber sido el caso. La arteria que se seccionó y que prácticamente no le llega buena irrigación a los fragmentos. Muchas veces las pseudoartrosis hipertróficas pues prácticamente se suelen subdividir, por ejemplo, por su forma que llegan a tomar, como aquella pseudoartrosis en pata de elefante. En este caso, ese callo fibroso ya se ve exuberante y prácticamente hipertrófico, como simulando las patas de un elefante. Luego tienen en casco de caballo, ya, o en pezuña de caballo, en la cual es de menor volumen, pero tiene la misma característica redondeada. Y esto determina una hipertrofia moderada. Y luego tienen las hipotróficas, que son aquellas que tienen una diástasis entre los fragmentos, ¿sí? Tienen visibilidad de una cicatriz fibrosa, pero ese callo exuberante prácticamente no se ha desarrollado, no es un tejido fibroso abundante, pero sí te pueden envolver los extremos de los segmentos fracturados, te lo pueden envolver, pero miren, más que todo es por el tamaño que la clasifican. Es exuberante, como si fuera la pata de un elefante. Cuando es moderado, como si fuera prácticamente la hoz o la pezuña del caballo. Y cuando no se evidencia mucho, son las hipotróficas, como en toda determinación. Aquí hay una clasificación de Schwaberer que prácticamente consideraba que aquella pseudoartrosis hipertrófica y las oligotróficas pertenecían a las biológicamente reactivas.
¿Qué quería decir? Que esta imagen hipertrófica que ustedes ven aquí, miren, parece la pata de un caballo. ¿Me entienden? Esto es una pseudoartrosis. Entonces Weber decía de que aquellas pseudoartrosis que son hipertróficas u oligodistróficas, pues prácticamente había una reacción biológica activa. ¿Qué quiere decir? Que le llegaba irrigación, pero tenía muy mala inmovilización. Mientras que aquellas que eran atróficas, prácticamente donde no se veía esta formación de ese callo fibroso, pertenecían a las biológicamente no reactivas. ¿Qué quería decir? Que ahí no llegaba circulación sanguínea. Esa es una de las clasificaciones prácticamente que nos orientan mucho mejor al momento de poder determinar una conducta o un tratamiento. Luego, Pyle y colaboradores describen otra clasificación y clasifican la pseudoartrosis en base a un defecto óseo. Ellos hablaban de que podían haber fracturas con pérdida de sustancia, con pérdida de hueso, menores a 1 centímetro, y la subclasificaba en A1, A2, aquella pseudoartrosis con pérdida de hueso, en el cual había una deformidad móvil, como podemos ver aquí, vean, una falsa articulación, una denominada pseudoartrosis, supracondile, en este caso de los cóndilos del húmero, ¿ya? Y pueden ver que los fragmentos se encuentran totalmente redondeados, se puede evidenciar un callo exuberante, fibroso, ¿ya? Y puede ser que existan fragmentos que no, bueno, puede ser que haya ausencia de fragmentos, ¿ya? Menores a 1 centímetro y la deformidad sea móvil, o había prácticamente pseudoartrosis con pérdida de sustancia, en este caso pérdidas de huesos menores a 1 centímetro, con una deformidad fija, que prácticamente no se mueve por la fibrosis abundante. Luego las tipo B, él decía que existen pseudoartrosis con pérdidas de sustancia, en este caso pérdidas de hueso, mayores a 1 centímetro. ¿Qué quiere decir? Que había un fragmento, bueno, que faltaba un fragmento mayor a 1 centímetro y que evidentemente había deformidad ósea, y la clasificaba en B1, en B2, que había una pérdida de longitud. Por ejemplo, en este caso, si este fragmento estuviera acá, este húmero tuviera la longitud similar al contralateral. Entonces, B2, él decía que aparte de haber pérdida de sustancia mayor a 1 centímetro, había pérdida de longitud. Y la B3, pues prácticamente las unía B1 y B2, definiéndola como pseudoartrosis con pérdida de sustancia mayor a 1 centímetro, con deformidad ósea y pérdida de longitud, la catalogaba como B3. Esto también es importante conocerlo porque cuando ustedes van a tratar una pseudoartrosis y van a retirar todo el tejido fibroso, van a llegar a lo que es el signo paprika, que ahorita les voy a explicar, van a reseccionar prácticamente hueso en cierta parte todavía reactivo, vivo, y van a terminar con un defecto mayor con el que entraron al acto quirúrgico. No hay que olvidar que también las fracturas expuestas son altamente contaminadas, y mientras más severa sea la fractura expuesta, ustedes saben muy bien que puede aparecer infecciones, y por ese gran desnudamiento, esa gran despedazación que puede sufrir un hueso con pérdida de sustancia, no es raro encontrar pseudoartrosis que pueden ser infectadas y que prácticamente hacen que no llegue a consolidarse el hueso. Y es por eso que toda infección que pueda existir luego de una fractura, en este caso expuesta, que no ha podido cerrar entre 6 y 8 meses y que además tiene pequeñas fístulas, se debe considerar la pseudoartrosis como infectada. Muy bien, ya hablamos de algunas clasificaciones, pero hay que saber por qué se da. Entonces hablamos de la etiopatogenia. En el proceso de consolidación puede verse favorecido o perjudicado por diferentes factores mecánicos. En este caso, esto obedece un poco a la biomecánica que tienen los huesos. Ya yo les decía, un hueso vivo, reactivo, generalmente tiene cierta flexibilidad. Cuando nosotros prácticamente
vamos envejeciendo, nuestros huesos se hacen menos flexibles, menos resistentes y pueden fácilmente fracturarse, a diferencia de un niño que es mucho más elástico, su periósteo es más grueso, ¿no? Es por eso que los niños resisten las fracturas y solamente te pueden hacer deformidades plásticas o te pueden hacer fracturas en tallo verde por esta situación, porque pueden ellos tolerar diferentes mecanismos, diferentes fuerzas. Y en el caso de que se produzca una fractura, como veíamos en los mecanismos lesionales, por flexión, por extensión, por cizallamiento, por compresión, hay mecanismos que aparte de lesionar al hueso pueden ayudar. Por ejemplo, mecanismos de fuerzas en flexión o compresión favorecen la formación de un callo. Es lo que quiero decir, que generalmente cuando ustedes fatigan un hueso hacia un lado haciendo flexión, pues él va a formar callo, va a hacer una reacción perióstica. O cuando ustedes someten a un hueso prácticamente a compresión, cuando le decimos al paciente que empiece a apoyar la extremidad que fue operada, estamos prácticamente induciendo a la formación de un callo. Ustedes saben que entre 6 y 8 semanas puede consolidar una fractura. Yo puedo prácticamente empezar con mi paciente a solicitarle que realice descarga de la extremidad, que quiero decir que empiece a apoyar, un apoyo parcial, sabiendo de que si él empieza a ejercer el apoyo de la extremidad, está ejerciendo compresión al foco de fractura y por ende estoy produciendo un mecanismo que me va a ayudar a la formación del callo. Pero existen mecanismos que perjudican en este caso. Por ejemplo, lo que son los mecanismos de fuerza de cizallamiento o torsión. Estos hacen que se inhiba la producción de un callo óseo. ¿Y cuáles son estos movimientos? Por ejemplo, al paciente que hemos operado le prohibimos de que rote sobre su extremidad fracturada, en este caso el que la tratamos, ¿no? Esos movimientos de rotación pues prácticamente no son favorecidos o no favorecen a la formación de un callo. Al mismo tiempo, las fuerzas de cizallamiento, por ejemplo, a un paciente ustedes no le van a solicitar que suba y baje grada, le van a solicitar de que pueda ascender a través de las rampas, pero no así subiendo y bajando gradas. ¿Por qué? Porque en el subir y bajar gradas se pueden dar mecanismos de cizallamiento, dos fuerzas paralelas, pero no en el mismo eje, que prácticamente se cruzan, una asciende y la otra desciende. Y la resultante entre estas dos líneas paralelas, pues prácticamente siempre va a ser un trazo de fractura. También son reportados mecanismos biológicos como la producción de colagenasa por los macrófagos, los fibroblastos, en el foco de fractura, que favorecen la aparición de pseudoartrosis. ¿Qué quiere decir? Cuando hablábamos de que se producen fibroblastos por una mala inmovilización y una mala irrigación, se debe justamente a este mecanismo. Si ustedes tienen un foco de fractura que se sigue moviendo, no han inmovilizado lo suficiente y prácticamente le ha dado una mala irrigación por compromiso quizá de las partes blandas, pues esos macrófagos que son los primeros en ser llamados a un lugar de fractura, esos macrófagos que llegan a este hematoma prácticamente, pues por la hiperactividad del movimiento de los fragmentos, pues ellos empiezan prácticamente a producir colagenasa, es una forma de atrapar estos dos fragmentos. Esas colagenasas, pues prácticamente también favorecidos por la producción de los fibroblastos, ya van a hacer que se forme una cicatriz, en este caso, un tejido fibroso que trata de abrazar estos dos fragmentos, pero lamentablemente no terminará nunca en consolidación. Uno de los autores reconocidos en la pseudoartrosis, por ejemplo, Ramos, observó la asociación entre diversos factores y aparición de retardo de consolidación en pseudoartrosis y los dividió en dos grupos. Por ejemplo, aquellos que tenían factores generales, por ejemplo, la edad, ¿no? A mayor edad, prácticamente mayor incidencia de retardo de consolidación. Generalmente las personas de mayor edad se asocia a retardos de consolidación y no a pseudoartrosis. ¿Por qué? Porque su producción de colagenasa y todo lo que le explicaba no es tan acelerada como una persona joven. Es por eso que en ellos se ve más retardo de consolidación, que si ustedes prácticamente logran estabilizar
él termina consolidando. Enfermedades sistémicas, por ejemplo, es cierto que personas con diabetes, que son inmunodeprimidos prácticamente, pacientes con tuberculosis, LUES, hipotiroidismo u osteopatías decalcificantes, o prácticamente que sean sometidos a diálisis o el TAS dorsal, pues te significa una pobre cicatrización por todo el compromiso sistémico que puede tener su paciente. Si ustedes se dan cuenta, la inmunosupresión de la diabetes, de la tuberculosis, del LUES, pues actuará en la producción o no de estos primeros macrófagos en formar colagenasa. El hipotiroidismo, pues prácticamente en todo lo que es la mineralización de un callo óseo. Y las osteopatías decalcificantes, pues pueden ser renales, como le decía, el paciente que dializa, por lo que el antes generalmente no tiene una buena calcificación, y el TAS dorsal en la misma situación de la mineralización del callo óseo. Hay situaciones locales propias del hueso. Por ejemplo, hablábamos de la localización del trazo de fractura, ¿no? O si ustedes hacían la apertura del foco de fractura. Cuando ustedes colocan una placa, les decía, lo primero que hacen es abrir y se elimina el hematoma fracturario. Ustedes saben muy bien que el hematoma fracturario es el que se va a convertir prácticamente en cartílago y luego en hueso. Pero si ustedes al colocar una placa tienen que eliminar el foco fracturario, pues prácticamente eso es un factor de riesgo. Y muchas veces nosotros preferimos cirugías mínimamente invasivas para justamente respetar ese hematoma fracturario y dejarlo que se organice y no eliminarlo cuando queramos colocar una placa. Es por eso que muchas veces van a ver ustedes de que no todas las fracturas las resolvemos con placa. Pueden ser de causas de tratamiento, por ejemplo, falla de reducción, quiere decir que, por ejemplo, yo coloqué una placa y dejé en rotación, dejé en diástasis fragmentos o no realicé la compresión de los fragmentos, pues prácticamente es un fallo en mi reducción. Puede haber un fallo en el contacto, como les decía, puede ser que yo deje medio centímetro de diástasis entre fragmento y fragmento o prácticamente deje rotados los fragmentos entre sí. Y en el caso de la inmovilización, que la inmovilización que yo he utilizado, en este caso puede ser absoluta o prácticamente relativa, me sea suficiente o insuficiente. Hay placas prácticamente que son colocadas muy malas, digamos. ¿Por qué? Porque existen criterios de que para que ustedes puedan estabilizar un foco de fractura con una placa, debe tener 6 corticales por encima y 6 corticales por debajo de cualquier trazo de fractura. ¿Qué quiere decir? 3 tornillos arriba, 3 tornillos abajo. Cuando hablo de corticales jóvenes, me refiero indirectamente a tornillos. Si digo 4 corticales, quiere decir 2 tornillos. ¿Por qué? Porque un tornillo pasa una cortical y pasa la segunda cortical. Entonces, por tornillo son 2 corticales. ¿Me entendieron eso, no? Entonces, hay situaciones que los colegas no se percatan de esto y te dejan 4 tornillos arriba y 2 tornillos abajo, y eso te da un desbalance de un brazo de palanca, y obviamente no va a ser la misma estabilidad del fragmento proximal que del fragmento distal. Y esto te produce un fallo prácticamente en la aparición de cualquier callo. El diagnóstico, a diferencia de otras patologías, prácticamente la clínica no predomina, y aquí es radiológicamente. ¿Qué ustedes tienen que buscar en una radiografía? Y esto también esto no es de especialidad, sino también de medicina general. Hay que buscar, por ejemplo, criterios radiológicos, por ejemplo, del retardo de consolidación. ¿Qué buscan en un retardo de consolidación? Extremos óseos descalcificados, quiere decir que no se ve una reacción perióstica, que más bien se está descalcificando. El canal medular no se encuentra cerrado. Si ustedes miran un canal medular, no se encuentra cerrado, sino está abierto. No hay fibrosis marginal, pues prácticamente no van a ver una creación de un tejido cicatrizal que generalmente se ve un poco menos denso que el hueso, pero más blanquecino que las partes blandas. Y generalmente existen sombras con calcificaciones en torno al foco de fractura. ¿Qué quiere decir? Se pueden sospechar de rasgos de consolidaciones por pequeñas sombras que pueden aparecer alrededor del foco de fractura. Pero quiere decir que la radiografía en retardo de consolidación es prácticamente casi igual a la que se produjo el primer día de lesión.
Lo único que llama la atención es eso, de que pese al tiempo esperado para que consolide, pues ya ha pasado ese tiempo, se ha retrasado el proceso de consolidación y solamente tienen signos sugestivos de una consolidación ósea. Pero en cambio, en la pseudoartrosis como tal, ya ustedes esos extremos que evidencian una fractura, pues son recalcificados, tienen una esclerosis. Como pueden ver, cortical, y aquí veo cómo hay más radiolucencia, y esto significa que este hueso está recalcificado, esclerosado. Vean, más blanco que la cortical normal, normal. Pero aquí tiene una hiperclaridad. Entonces eso quiere decir que eso es un foco de fractura con extremos prácticamente recalcificados y esclerosados. Cuando hablamos de esclerosado, alguna vez ustedes han visto porcelana, alguna taza o un platillo de porcelana, van a ver de que es blanco, duro, lo mismo es el hueso. Y si ustedes tienen ese hueso esclerosado, por más que ustedes lo unan extremo con extremo y no vean esta separación, tampoco va a consolidar. ¿Por qué? Porque no tiene irrigación en un hueso como si fuera una porcelana. Los bordes generalmente lo van a encontrar redondeados, uno convexo y en el otro cóncavo. Es por eso que se denomina pseudoartrosis. Pseudo, ya le decía, falso. No hay sombra de osificación en torno a la fractura. Hay separación de los extremos y engrosamiento por el tejido fibroso cicatrizal en clasificación. ¿Qué pueden ver ustedes? Que simula la pata de un elefante, que tiene una cavidad prácticamente para el otro extremo. Y esto se debe que como hay mucho movimiento aquí, pues va moldeando ese tejido cicatrizal hasta formar lo que sería una falsa articulación, la pseudoartrosis. Muchas veces tenemos estudios que no son muy claros, ya se pueden utilizar, aparte de la radiografía, la tomografía con reconstrucción 3D, en el caso de que vayan a hacer una reconstrucción. Se puede utilizar estudios de gamografía, en este caso Tenencio 99 y Galo 67, que van a localizar su radioisótopo al lugar donde hay actividad. Generalmente esto lo utilizamos en aquellos niños que tienen pseudoartrosis idiopáticas de tibia. El niño nace ya con una pseudoartrosis, ¿ya? Y buscamos esta actividad fibroblástica. El tratamiento, si se trata de un retardo de consolidación, se debe cortar la causa, en este caso, por ejemplo, inmovilizaciones que son insuficientes, se tiene que volver una movilización suficiente y completa. Lo que les hablaba, cuando no respetamos las técnicas de una fijación, por ejemplo aquí, tienen mucho material por debajo del trazo de fractura, pero miren, no tenían casi nada arriba del trazo de fractura. Entonces la fuerza, ese brazo de palanca proximal no va a ser igual al distal. Entonces el distal se vio reforzado, el proximal se vio prácticamente casi nada inmovilizado, pues evidentemente termina flexionando y arrancando. Si esta fractura fuera bien inmovilizada, tuviera la misma cantidad de tornillos por debajo que por encima. Tratamiento de la pseudoartrosis se deberá hacer agresivo. Ya ustedes saben que es una cicatriz que no va a consolidar. Entonces el tratamiento generalmente para la pseudoartrosis es agresivo. ¿Ya? Entonces se elimina la cicatriz fibrosa. Se reavivan prácticamente los extremos. Al reavivar los extremos me refiero a que ustedes van a buscar un signo denominado paprika. Paprika por el tema de ese puntillado rojo que van a encontrar cuando cortan un hueso. Ya les decía, los extremos de una pseudoartrosis es esclerosado, pareciera una porcelana. Y eso no va a cicatrizar por más que ustedes lo unan a perfección, no va a consolidar. Pero si ustedes eliminan ese tejido esclerosado, llegan hasta donde el hueso prácticamente sangra, que ese es el signo de paprika, y generalmente se encuentran a 2 centímetros de cada borde, ¿ya? Van a hacer de que fragmento y fragmento, por ese sangrado, empiecen a formar lo que sería su propio hematoma, y luego ustedes saben muy bien qué es lo que pasa con la consolidación. Ustedes saben que toda pseudoartrosis
tiene el canal medular cerrado. Quiere decir que no hay comunicación de vascularización tanto proximal como distal. Lo que tuvieran que hacer es prácticamente reaperturar ese canal medular, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda circular sangre tanto de arriba como por abajo. También se puede utilizar la incorporación de injerto óseo, en este caso siempre va a ser el injerto óseo autólogo, ¿ya? Del mismo paciente. En otras palabras, consiste en volver un foco pseudoartrósico, prácticamente es un foco fracturario primitivo. Tienen que volver como si realmente haya pasado ese día la fractura y ustedes buscan estabilizarlo. Es decir, se tienen que empezar todo ese proceso de consolidación desde cero. Tipo de tratamiento, reducción y de fragmentos, por ejemplo, fracturas alineadas, evitar despirotetizar y hacer disecciones amplias, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Tienes que abrir y despirotetizar lo necesario. Muchas veces ustedes van a ver de que hacen incisiones grandes, hacen despirotizaciones amplias para colocar una pequeña placa. Entonces, eso te quita vascularidad sobre todo. Muy bien. Ahora, insertar injertos óseos, ya les decía, mejor autólogo sobre los fragmentos. ¿Para qué? Para estimular el callo y todo tejido fibroso para su calcificación, ya manteniendo prácticamente la vascularización y estabilización. La colocación de injerto óseo alrededor de un foco de fractura, pues prácticamente ustedes están osteoconduciendo la formación ya del callo óseo como tal, ¿no? En las fracturas desplazadas que están en pseudoartrósica, pues prácticamente hay que hacer una reducción mediante tracción gradual hasta la colocación del material de osteosíntesis para favorecer, obviamente, la consolidación, ya sea con una estabilidad relativa o absoluta. Generalmente cuando hablábamos de pseudoartrosis, ¿se acuerdan? Hablábamos de deformidades, de pérdidas de sustancia y muchas veces con acortamiento de la extremidad. Y crean o no que un fragmento que esté cabalgado, desplazado, mayor a 2 centímetros, es casi imposible poder juntar los extremos para volver a ganar su longitud. Eso lleva un poco de tiempo, relajación, técnicas de reducción hasta que pueda conseguirse la longitud deseada. Los injertos óseos, existen injertos óseos que son vascularizados y los no vascularizados. Los injertos vascularizados, por ejemplo, el peroné aislado o la cresta ilíaca con su paquete vascular, o sea, en este caso se saca su arteria nutricia. Pero el problema es que son técnicas especiales. Generalmente se usan microscopios, equipo de microcirugía para poder identificar su arteria nutricia, seccionarla y retirar todo el hueso que se necesita. Por ejemplo, aquí está viendo un colgajo de pie, prácticamente el fémur, ¿no? Que de seguro lo están retirando con su arteria nutricia y esto, arteria nutricia más ese segmento, pues puede ser trasplantado. Este debe ser un cadáver. Los no vascularizados, pues prácticamente son útiles y siempre se necesita una fijación. En este caso puede ser externa o interna. El injerto óseo autólogo sigue siendo un tratamiento de gold estándar, prácticamente no ha desplazado ninguna de las proteínas morfogenética ni sintética, ya sigue siendo prácticamente el gold estándar. La utilizamos generalmente en pseudoartrosis, más propiamente en aquellas pseudoartrosis que son atróficas, que no tienen nada de formación de callo, ¿cierto? Que van a tardar demasiado en formar un hematoma fracturario. Y esto es ¿por qué? Porque tiene las dos propiedades que no se han podido igualar, que es la osteoconducción y la osteoinducción. Conducción porque ustedes le están dando prácticamente el material, que es el injerto. Y la osteoinducción porque una vez el injerto empieza a formar su propia célula y está induciendo la formación de un callo. Cuando sacamos de cresta ilíaca, no se olviden que a nivel de las espinas ilíacas, pues tenemos gran cantidad de células mesenquimales, en este caso células madres. Cuando ustedes retiran un fragmento de ese tejido óseo bañado con células madres y lo colocan, están conduciendo y están induciendo. La estabilización de los fragmentos, pues prácticamente en aquellas hipertróficas, el problema generalmente que se deba a un problema mecánico más que biológico, siempre
prácticamente determinar el tipo de fijación como fijación externa, interna, evitando la fuerza de cizallamiento, que ya saben ustedes, la fuerza de cizallamiento entorpecen y prácticamente no dejan que cicatrice la herida, lo de rotación o distracción. Como pueden ver aquí una pseudoartrosis, colocaron una placa, trataron de estabilizar el foco de fractura para que no haya prácticamente movilidad y pueden ver cómo ya va remodelando y va uniendo prácticamente el hueso. Antes había movilidad, luego ya no había movilidad. La fijación interna, generalmente placas y tornillos, ya ustedes saben muy bien. El inconveniente es que son muy agresivas al periósteo, eliminamos el foco de fractura. Ahora, bueno, esto es algo técnico. Antes las placas no tenían estabilidad angular y eso lo solucionaron con las placas de compresión dinámica con bloqueo. Ya los tornillos prácticamente van bloqueados a la placa, van roscados a la placa y eso le da una estabilidad angular. Antes el tornillo podía sufrir movimiento porque no estaba sujeto a la placa. Ahora, cuando son sujetos a la placa, pues prácticamente hay una estabilidad angular que ofrece una mejor y mayor estabilidad. Esta es una placa bloqueada, vean cómo va pegada la placa al tornillo. Entonces, cualquier fuerza de cizallamiento o compresión lo resiste la placa y su tornillo y no así el hueso. El enclavijado no medular, ideal para los huesos largos, en especial si son osteoporóticos, ya tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no pueden utilizar en un caso de alguna infección en el hueso, en un caso de una osteomielitis, ya. Y en el caso de utilizar un clavo no medular, es un hueso que prácticamente ha sufrido infección, solamente hay que saber de que pueden estar revestidos con el polimetilmetacrilato, o sea, el cemento óseo, que viene con antibióticos, en este caso gentamicina. Imagínense, este es un clavo no medular que está forrado prácticamente de cemento óseo con antibióticos dentro de un hueso, entonces siempre va a producir que disminuya cualquier infección. Pero son demasiado caros y la verdad estoy así en boga si son útiles o no, porque producen un exudado que muchas veces se confunde con un proceso osteomielítico activo a simplemente un exudado de rechazo al cemento óseo, porque el organismo lo va a rechazar. Habíamos visto de que existen pseudoartrosis con pérdidas de sustancia, defectos óseos menores o incluso mayores a 1 centímetro, y como les decía, cuando ustedes eliminan prácticamente el callo, el tejido fibroso, ese tejido esclerosado de los bordes, de los fragmentos, generalmente les quedan segmentos vacíos, más allá de 1 centímetro, entonces son defectos óseos. Existen diferentes técnicas, por ejemplo, cuando son más allá de los 6 centímetros, el transporte óseo, como vemos aquí, como fue descendiendo para localizarse lo más digitalmente posible y acortar esta distancia, pues prácticamente son utilizados los fijadores externos, no cualquier fijador externo, sino uno que pueda hacerte transporte óseo. En resumen, donde vamos a terminar. ¿Ya? Entonces, en resumen de todo lo que hemos hablado. Ya, en resumen, jóvenes, prácticamente es mejor que utilicemos la clasificación de UDE y UDET, ya, para referirnos en caso de pseudoartrosis hipertrófica, como podemos ver, estas formaciones redondeadas, prácticamente abundante tejido fibroso, en las cuales el problema generalmente es mecánico, es por estabilidad, ya, y siempre hay que, y van a optar por resolver ese cuadro, siempre retirando el material y reavivando bordes. En el caso de que sean pseudoartrosis atrófica, según UDE y UDET, obviamente también reavivar bordes, retirar todo el tejido fibroso, ya descorticar los extremos, en este caso los extremos que son esclerosados, y siempre colocando injerto óseo autólogo
ya, más una osteosíntesis que prácticamente sea lo más establemente posible, ya. En los casos de psoriasis infectada, donde hay una fuerte infección del hueso, el tratamiento generalmente se realiza con secuestrectomía, que quiero decir, cuando veamos osteomielitis ahí se van a... Pero la secuestrectomía, secuestro, ya, el secuestro es aquel fragmento de tejido que se encuentra en osteólisis, que se encuentra infectado, que se va deshaciendo, y ustedes retiran todo ese segmento, se denomina secuestrectomía. Entonces, una psoriasis infectada con una osteomielitis prácticamente activa, ustedes al realizar esa secuestrectomía, pues prácticamente están empezando a eliminar los focos infecciosos y obviamente siempre se van a ayudar con antibióticos sistémicos que vayan a eliminar el tipo de bacteria que ustedes han identificado con un cultivo de antibiogramas previamente obtenido. Muchas veces nosotros utilizamos la impregnación, la utilización de injerto óseo, pero el injerto óseo en un foco pseudoartrósico infectado. ¿Para qué? Porque al existir un cemento óseo con gentamicina o prácticamente vancomicina, pues localmente están ustedes eliminando cualquier bacteria que esté ahí. ¿Cuál es el inconveniente? Que al ser un cuerpo extraño, el organismo, luego de que puede ser que haya eliminado la infección, que no tenga infección, el organismo va a producir su propio tejido inflamatorio y él va a empezar a eliminar, va a empezar a producir derrames prácticamente de procesos inflamatorios, líquidos, ¿entienden? Se puede simular como si fuera una infección, pero es simplemente el rechazo al cemento óseo que ustedes vayan a dejar. Pero no deja de ser útil, eso sí. Existen diferentes técnicas también para ayudar a la pseudoartrosis, por ejemplo, la electroestimulación, ya generalmente con Osten, producen pequeñas contracciones musculares alrededor de un retardo de consolidación, una pseudoartrosis, pero todavía está en estudio. Los ultrasonidos, pues prácticamente también, ustedes si ven al terapeuta, están con su aplicador de ultrasonido. Y esto porque las células generalmente responden a mecanismos, ya ustedes veían, mecanismo de flexión, mecanismo de compresión, te favorece la formación de un callo. Pero esto se debe a la mecanorrecepción de una célula. Ustedes saben muy bien que las células responden a diferentes estímulos. En este caso, puede ser por ultrasonido, que empiece ella a diferenciarse. Por ejemplo, las ondas de choque prácticamente son también ondas acústicas que cuando se encuentran entre ellas producen una cavitación, ¿ya? Y esta cavitación, este estímulo que sufre la célula le ayuda a diferenciarse. Es por eso que las ondas de choque ahorita es lo que más en boga se está hablando. Y ya creo que les voy a mostrar una aplicación de ondas de choque en tratamiento pseudoartrósico que realicé. Ya incluso hemos dado este tema en las ferias de salud. Y las ondas de choque, justamente a nivel celular, por esta cavitación que produce una diferenciación de cualquier célula que esté ahí inactivada, que sea célula madre, pues la activa por ese proceso de cavitación. Sustancias osteoinductoras, pues prácticamente como las proteínas morfogenéticas 7, la 2, que son así, pequeños cristales, vienen como si fueran gránulos de sal, ¿ya? He colocado bastante, pero no se ha visto un resultado satisfactorio. Generalmente quedan en pseudoartrosis y cuando vuelves a entrar para eliminar el foco pseudoartrósico, te vuelves a encontrar así, como la colocaste. Entonces, no es muy recomendable. Por eso es que le decía que el injerto óseo siempre va a ser el gol estándar. Diferentes técnicas quirúrgicas, ya veían ustedes que injertos óseos mayores a 6 centímetros se debe optar por un transporte óseo, pero cuando son menores prácticamente de 6 centímetros, la técnica Masquelet pues es una de las mayormente utilizadas. La técnica Masquelet pues consiste en, cuando tiene un defecto óseo, retirarlo, hacer la secuestrectomía, eliminar, y en ese defecto pues prácticamente colocar como un sistema espaciador el cemento óseo, que sería el polimetilmetacrilato bañado por antibiótico, ¿ya? Y que luego de prácticamente 3 a 4 semanas es reaperturado el lugar donde ustedes colocaban el cemento óseo
y pueden ver de que se formó una membrana. Esta membrana pues prácticamente es rica en factores de crecimiento, ya que si ustedes colocan pequeños chips de cortical, de tejido esponjoso sacado de cresta ilíaca, pues aparte de segregarle los factores de crecimiento, van a nutrir a su injerto y van a evitar que prácticamente el organismo lo reabsorba, porque eso es lo que sucede cuando ustedes colocan un injerto óseo sin haber formado esta membrana, el organismo termina prácticamente digiriéndolo, porque ustedes saben muy bien de que ahí llegan macrófagos, monocitos, y esos son los primeros que te empiezan a reabsorber cualquier fragmento que tengan ustedes ahí. Ya ustedes eso lo vieron anteriormente. Entonces, cuando tuviste el foco fracturario, lo eliminaste, colocaste el cemento óseo para inducir la formación de la membrana y que luego estabilizas, aquí ven la placa, ya en un fijador eterno, colocas el injerto óseo donde quieres que se forme hueso y cierras, pues prácticamente está osteoinduciendo por una estimulación, por factores de crecimiento, ¿no?, que pueden nutrir tu hueso y prácticamente evitas de que tu organismo te digiera lo que has colocado, en este caso los chips de tejido esponjoso de la pelvis. Esta técnica más que le es muy buena, también vaya la oportunidad, les voy a mostrar en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, jóvenes, eso es lo que más o menos suele suceder cuando una fractura no consolida. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, que tengan buena mañana. Nos vemos, jóvenes.